Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Yo estoy a 45 minutos, así que a mí sí me dejan. Estoy bien largo de por sí, ustedes. Me gustaría, antes de iniciar la predicación, hacer también una oración de acción de gracias y de oración por otros hermanos que están luchando. En estos días hablábamos con Anita Leroy, no sé cuántos se acuerdan de Anita. Anita tiene un problema en la boca que le ha sido pues complicado. Ella le cuesta comer, le cuesta, la pasa mal, por eso es que no nos acompaña aquí, y tenemos bastante tiempo de estar orando por ella, por los hermanos que han enfrentado este virus, que han salido adelante. Yo quiero dar gracias a Dios por eso, por aquellos a quienes Dios ha protegido, y como bien Giovanna lo dijo, la soberanía de Dios es, al final de cuentas, aquello a lo que nosotros somos llamados a acatar, a adorar a Dios. La vida cristiana se compone de esto: dar gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas, sabiendo que nosotros vivimos en un propósito divino. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, pero dice aquellos a los que conforme a su propósito han sido llamados, a los que Él antes conoció. ¿Lo ven? Nos conoció desde antes de existir. Esa es la presencia maravillosa de Dios. A los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó, en un propósito continuo, eterno de Dios en nuestras vidas, sea que usted y yo lo entendamos o no. Dios obra su propósito absoluta y totalmente perfecto en nuestras vidas, especialmente en nosotros como hijos de Dios. Así que ese es el llamado al cristiano: amar, adorar a Dios siempre. Y aún si tenemos que decir: Señor, yo no entiendo, me duele el corazón, no comprendo por qué te llevaste al hermano, por qué sucedió de esta manera, aunque yo no lo entienda, Él sí lo entiende. Y al cristiano le basta, a nosotros como hijos de Dios nos basta. Padre, queremos orar en esta mañana, Señor, pidiéndote por nuestros amados hermanos, Señor, que todavía están batallando, Señor, con este virus, Señor, que ha afectado sus vidas, aquellos que todavía están luchando. Queremos rogarte por la hija de nuestro hermano Carlitos Quirós, que también ha sido contagiada. Aquí como iglesia nos unimos pidiéndote que te glorifiques en la salud de esta joven, Señor, que la bendigas, que la levantes, Señor Padre. Te pedimos por la salud de Anita Leroy, Señor Padre, rogándote que la restablezcas, que ella pueda tener una vida, Señor Padre, tranquila, que ella pueda comer normalmente, Señor. Trae sanidad, Señor, sobre su boca, Señor. Te lo rogamos en esta hora. Glorificado seas, Padre. Gracias. Acción de gracias de nuestro corazón por aquellas familias que aquí presentes han pasado a través de este virus y han salido, Señor, adelante, fortalecidos, y hoy están sanos, Señor. Te agradecemos por eso, por los que tú has guardado, por los que tú has preservado, Señor, en medio de esta crisis sanitaria. Te damos las gracias, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo en este día. Padre, gracias por la familia de Anita, de Edwin, por Fabián, Señor Padre, y por Nati, Señor, que ya están mucho mejor, Señor, también. Gracias por sus vidas, por su familia y por su ministerio. Les bendecimos a ellos y a su casa, Señor, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el título de esta predicación es Los signos de la apostasía. Y me gustaría comenzar definiendo, hermanos, qué es apostasía. Una palabra medio rara, ¿verdad? Que nosotros tendemos a preguntarnos qué significa exactamente, y algunos cristianos no lo conocen. Apostasía básicamente es rebelión. Apostasía es apartarse. En el caso de la fe, en el caso de nuestro Dios, o la apostasía en la Biblia,
significa volverle la espalda a Dios, apartarse de Dios, habiéndole conocido. Por supuesto no se refiere al mundo entero, porque la Biblia dice que el mundo está en rebelión contra Dios permanente, que el mundo está en enemistad contra Dios. Se refiere a aquellas personas que, habiendo conocido a Dios y habiendo participado de la fe en Dios, deciden apartarse, volverle la espalda a Dios, en una abierta rebelión contra Él. La Biblia, en aquella preciosa carta del apóstol Pablo, que usted y yo conocemos muy bien, donde habla del anticristo, de la llegada del anticristo y del regreso del Señor, las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses, principalmente de la que estoy hablando es la segunda carta, segunda Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que no se inquieten, porque había gente que había andado hablando por ahí de que ya Cristo estaba por venir a la vuelta de la esquina. Entonces él les dice, miren, no se inquieten como por carta o mensaje como si fuera nuestro, porque el Señor no volverá sin que antes se manifieste la apostasía y venga el inicuo, el hijo de perdición. Pablo, a través del Espíritu Santo, en esta carta le dice a los tesalonicenses que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo tienen que darse dos eventos radicales. Uno es la llegada de la rebelión o la apostasía. La Nueva Versión Internacional traduce apostasía como rebelión contra Dios. Y se refiere al pueblo de Dios. Le está hablando al pueblo. Se refiere a esa rebelión, a esa apostasía que se presentará o se manifestará por la acción del espíritu de iniquidad. Dice que ya está en acción en medio de nosotros, y la llegada, por supuesto, del anticristo. O sea, la apostasía precederá la llegada del anticristo. Y eso es algo a lo que el cristiano tiene que estar hoy muy atento. Algo que está ya empezando a verse en algunos lugares. Gente que usted dice, pero fulano conoció la palabra de Dios, conoció el evangelio y se apartó. ¿Qué es lo que está sucediendo con la vida de algunas personas? Bueno, vale la pena preguntarse si alguna vez fueron hijos de Dios, si realmente fue gente que nació de nuevo. Ese es otro tema. Pero lo que claramente la Biblia nos enseña es que esa apostasía tiene que darse, que va a suceder, que se va a manifestar antes de la llegada del anticristo. Y la Biblia nos da a nosotros un escenario donde nosotros podemos aprender principios muy importantes cuando se dio aquella apostasía en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel le volvió la espalda a Dios. Ahí sucedió una serie de cosas que tienen una gran importancia para nosotros como cristianos prestarle atención, porque ahí es donde se aclara, donde se nos dice por qué fue que sucedió esa rebelión, o más bien cuáles fueron las etapas. Y el día de hoy, a través del profeta Oseas, vamos a ver un poquito de qué fue lo que se manifestó en el pueblo de Israel, qué fue lo que los llevó a ellos a apartarse de Dios, cómo fue ese proceso donde ellos se fueron enfriando y se fueron separando paulatinamente de Dios hasta volverle la espalda y terminar adorando ídolos, habiéndole conocido, habiendo sido el Dios que les sacó de Egipto, habiendo sido el Dios que les dio la tierra prometida, habiendo sido el Dios que les dio un pacto para ser su Dios, para que ellos fueran su pueblo, terminaron volviéndole la espalda a Dios. Usted probablemente ha leído el libro de Oseas, es un profeta de los llamados profetas menores, y recordará que Dios le manda al profeta Oseas a hacer algo inverosímil, algo bastante curioso. Le dice, quiero que vayas y tomes una mujer de fornicación, una mujer de esas que tiene varios hombres, y que te cases con ella y que tengas hijos con ella. Él tiene 2 hijos, un hijo, una hija, y le dice el Señor, más bien 2 hijas, Loruama, ¿se acuerdan? Los nombres que Dios le dio, no amada, no son mi pueblo. Dios, a través de esta experiencia que Él le permite, o más bien le ordena al profeta tener,
lo que busca es transmitirle un mensaje al pueblo de Israel que ya en ese momento se había apartado de él, que ya en ese momento había entrado en una abierta apostasía contra Dios. Y lo que él procura transmitirle al pueblo de Israel es que él está dispuesto a recibirles de vuelta. Le dice al profeta, es algo inverosímil que un hombre realmente reciba de regreso a una mujer que ha vivido en esas condiciones. Dice, pero yo estoy dispuesto a recibir a mi pueblo Israel si se vuelve a mí. Dios transmite un mensaje, pero le dice al pueblo de Israel que Él hace esto a través del profeta para enseñarles, para que recuerden el resto de sus vidas que ellos rompieron el pacto. Entonces Dios utiliza esta figura de la fornicación física para enseñarles que ellos fornicaron espiritualmente, que ellos adulteraron en su relación con Él. Ese es el mensaje que Dios está transmitiéndole al pueblo de Israel en aquella época a través de esta historia, a través de la vida del profeta Oseas, donde él le ordena que se case con esa mujer que se llamaba Gomer. Y le dice, ve, le dice, y cásate con ella. Y el profeta realmente me llama la atención porque él llega a amarla. Dice que la compró y la trajo para sí. Y le dice, estarás solo conmigo. Ya no te irás más con ningún otro hombre, solo conmigo. Note que, por favor, Dios no le está diciendo al profeta que fornique, le está diciendo que tome una mujer de fornicación para hacer un matrimonio. Y eso es lo que Él hace. Una forma de Dios de transmitir, repito, claramente al pueblo de Israel que Él es su esposo, que Él es el marido que ellos han rechazado, que Él es el esposo a quien ellos le han vuelto la espalda, pero que su amor sigue latente y vigente por ellos. Pero hoy, a través de esta predicación, yo quiero que vayamos a ver qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel concretamente, porque Dios se encarga a través del profeta Oseas de pintar un cuadro y de señalar puntualmente, mis hermanos, qué fue lo que le pasó a Israel que le volvió la espalda a Dios. ¿Cuáles fueron esos signos de apostasía? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cómo fue que Israel comenzó a apartarse de Dios? Y yo quiero que vea primeramente conmigo allí en el libro de Oseas, el capítulo 4, donde Dios describe brevemente, Oseas 4:12, donde Dios describe lo que Israel estaba haciendo, el estado en el que estaba la nación del pueblo de Dios en ese tiempo. Oseas capítulo 4, versículos 12 al 19. Dice la palabra de Dios, mi pueblo consulta a su ídolo de madera y ese pedazo de palo le responde. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y ese pedazo de palo le responde. Su tendencia a prostituirse los descarría. Se prostituyen en abierto desafío a Dios. ¿Lo ven? Esa es la apostasía, dice, un abierto desafío a Dios. En la cumbre de los montes y colinas queman ofrendas y ofrecen sacrificios. Bajo la agradable sombra de robles, álamos y encinas cometen adulterio sus nueras. Pero no las castigaré por sus prostituciones y adulterios, porque sus propios maridos se juntan con prostitutas y celebran banquetes paganos con las sacerdotisas del templo. Es así como acaba por hundirse. Un pueblo, dice, falto de entendimiento. La versión Reina Valera dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Aquí dice, un pueblo que se hunde por falta de entendimiento. Si tú, Israel, te prostituyes, que no resulte culpable Judá. No vayan a Gilgal, no suban a Betabén, no juren por la vida del Señor. Israel, dice, es tan indómito como una novilla. ¿Cómo podrá el Señor pastorearlos en campo abierto como a corderos? Efraín se ha aliado con las imágenes, pues que se quede con ellas. Cuando ya no tienen licor, se entregan de lleno a la prostitución y hasta sus gobernantes aman la deshonra. Por eso un torbellino los arrastrará y quedarán avergonzados por sus sacrificios. Dios hace una descripción bastante fuerte, mi querido hermano, de la forma en que se estaba comportando su propio pueblo
el pueblo amado, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, dice que habían cometido traición contra su Dios, lo habían abandonado. Y esa degeneración, ese abandonar a Dios, había causado otra serie de pecados, algo que es muy típico en la vida de cualquier persona que, habiendo conocido a Dios, le vuelve la espalda. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo? Quiero recordarle lo que Él dijo del espíritu inmundo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, va y busca, anda por lugares desérticos, dice, y después de un tiempo vuelve a la casa y dice, volveré a mi casa que dejé. Y cuando llega la encuentra barrida y adornada, y va y toma 7 espíritus peores que él y vienen a morar en aquel hombre. Y el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque conoció al Señor, porque Dios le libertó, porque Dios le sacó de una vida de pecado. Pero la persona no toma ninguna acción por ser lleno de Dios, por mantener la comunión con Dios. Y por supuesto, cuando cae en la degradación, generalmente el pecado es mucho peor. La vida de esa persona llega a ser peor, el estado, que el anterior. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel aquí. Cayeron tan bajo. Dice la Biblia que cayeron en lo más bajo de la idolatría, del abandono a Dios. Ofrecían sacrificios a ídolos. Aún en el propio templo del Señor habían colocado una imagen de acera y adoraban a dioses falsos, olvidándose del Dios del pacto. Quiero que vea el versículo 4 en el verso 6. El verso 6 dice, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Quiero que vea claramente el proceso de degradación o el proceso del inicio de la apostasía y de la rebelión y el abandono a Dios. Se olvidaron de la ley de Dios. Olvidarse de la palabra de Dios, olvidarse de los mandamientos de Dios, inevitablemente hará que te olvides del Dios de esos mandamientos. Desechar la palabra de Dios inevitablemente conducirá a la persona a olvidarse del Dios de la palabra, porque Dios y su palabra están estrechamente ligados, absoluta y totalmente unidos. Y cuando el cristiano empieza a olvidar la palabra de Dios, empieza a hacerla a un lado, empieza a desecharla, está desechando automáticamente al Dios de esa palabra, porque está abandonando los mandamientos de su Dios. Y eso fue lo que hizo justamente Israel. Dios les reclama, Dios les dice, olvidaste la ley de tu Dios, la dejaste a un lado, dejaste las escrituras. Mire lo que dice el verso 4, en el verso 1 y 2, 4, 1 y 2, ahí mismo en el capítulo 4. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. ¿Lo nota? No había conocimiento de Dios. ¿Qué conduce o qué causa eso? Lo que sigue allí dice, cunden más bien el perjurio, la mentira, abundan el robo, el adulterio, el asesinato, y un homicidio sigue a otro. La degradación. Al haber abandonado a Dios, al haber abandonado la palabra de Dios, Dios les dice, no hay conocimiento de Dios, no hay conocimiento de mi ley, de mi palabra. Y más bien el pueblo dice, está degradándose a pecados peores. La conciencia se cauteriza, la persona se endurece. La persona ya no quiere oír la palabra de Dios. Alguien se le acerca y le habla del evangelio y lo rechaza inmediatamente porque ya decidió entregarse a la vida de pecado. Y aquí lo vemos en la escritura, dice que se suceden homicidio tras homicidio, adulterio, fornicación. Es el estado, mi querido hermano, natural de cualquier ser humano que decide voluntariamente abandonar el evangelio, abandonar al Dios del evangelio, abandonar a Dios, abandonar la palabra. Va a degradarse inevitablemente y su postrer estado
está claramente dicho en la palabra de Dios, va a llegar a ser peor que el primero. Y esa es la advertencia profunda que Dios nos da a través de este mensaje de hoy. El cristiano tiene que estar atento, tiene que estar pegado a su Dios, tiene que estar unido a su Dios, como veremos dentro de un momento en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es un asunto de decisión. Pero, ¿cuáles son? Siguiendo esos signos, ¿cuáles son y cómo se dan y por qué suceden? Bueno, es un proceso, mi querido hermano, que podemos ilustrar bastante bien en el caso de un matrimonio. Por eso fue que Dios usó la figura de un matrimonio a través del profeta Oseas. La vida nos ha enseñado que cuando un hombre o una mujer cambian de afecto y deciden dejar de amar a su cónyuge y de rebote empiezan a amar a alguien más, empieza a dividirse la comunión, ¿sí o no? Empieza a deteriorarse la comunión. Ya la persona no quiere pasar tiempo con su esposo o esposa, ya incluso se aleja y aparecen señales bastante claras. Hasta le molesta lo que la persona dice, ya le contesta feo, ya le habla raro, y cuando su esposo o esposa le reclama, huye, se aparta, no quiere oír, se enoja, miente. ¿Por qué? Porque el objeto de su afecto ha cambiado. Y eso, desgraciadamente, la mayoría de los casos desemboca en una traición, desemboca en un adulterio, desemboca en una separación. Lo hemos visto, la vida nos lo enseña. Somos testigos de eso. En el momento en que el afecto de alguien cambia, sus atenciones van a ir hacia allá, hacia donde está el afecto de esa persona. Y va a terminar apartándose de aquel o aquella a quien ha dejado de amar. Es exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel aquí, y es lo que Dios les reclama. Ustedes, les dice, llegaron a hacerse igual a aquello que ustedes aman, me dejaron de amar a mí, dejaron de amarme a mí y llegaron a hacerse iguales que aquello. Eso está en el capítulo 9, dice, llegaron a hacerse iguales a lo que ustedes aman, a los ídolos que ustedes aman, se hicieron iguales y me traicionaron a mí, me volvieron la espalda. Note entonces, mi querido hermano, que el signo principal de la apostasía es el dejar de amar. Es el dejar de amar. Un asunto que tiene que ver con el corazón. Por eso es que la Escritura dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Porque si tu vida, tu relación con Dios es un asunto que está más relacionado con religión, con cumplir, con venir a la iglesia porque tengo que hacerlo y no por un tema de amor y de agradecimiento a nuestro precioso Dios y Rey, entonces la motivación no es pura, no es correcta. Nuestra relación con Dios tiene que partir del principio de nuestro amor y agradecimiento a Él, en todo momento, en todo tiempo. Deje tomar un poquito de agua aquí. Ya que ustedes no pueden. Me llama mucho la atención que Dios llame aquí al pueblo de Israel, le dice, ustedes son como una novilla indómita. ¿Sabe qué significa eso? Yo sí lo sé porque yo trabajé con ganado mucho tiempo. Salí en una finca y teníamos vacas y teníamos una vaca que mi papá se la había ganado en una rifa, oiga eso. Siempre habíamos criado vacas de carne, de esas blancas que usted ve en los potreros, ¿verdad? Pero esa se la ganó en una rifa y era una vaca de una raza texana que así se llama Hereford. Son unas vacas muy fuertes físicamente, más fuertes que el ganado normal que usted conoce, y son el puro diablo las bandidas. Usted no hay forma que uno saque derecho de ellas, ¿verdad? Esas vacas que usted ve en las películas, que usted las toca y las soba, olvídelo, esas no aguantan nada.
Si usted se descuida, lo pueden más bien pasar a la otra vida rapidito, porque son muy violentas, son animales muy violentos, muy fuertes, y lo curioso es que después de algún tiempo de convivir con el otro tipo de ganado, como que tienden a amansarse un poco, pero nunca pierden esa característica de ser indómitas. Usted no puede, la palabra indómito significa que no se puede domar, no puede, usted no puede. Al final siempre terminan en el supermercado, porque son animales que no tienen un carácter que permita que puedan ser domados, ¿cierto? Y vea que Dios utiliza esa figura con el pueblo de Israel, le dice, ustedes son como una novilla indómita, no se dejaron nunca, no permitieron, dice, ¿cómo los voy a pastorear? Dice, como corderos en espaciosos pastos, si son como novillas indómitas que andan por allá, siempre buscando la forma de apartarse del pastor, siempre buscando la forma de rechazar al pastor. Es la figura que Dios usa para recordarnos el carácter terco, el carácter difícil del pueblo que le tocó tener. Qué vida más dura para nuestro Dios. Bien, la Biblia nos da a nosotros una serie de advertencias, mi querido hermano, acerca de la apostasía. Usted recordará el libro de la carta a los Hebreos, cuando la Biblia allá en el capítulo 9 nos dice que si ustedes, Dios usa una figura allí a través del escritor de Hebreos, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hizo el pueblo de Israel que me volvió la espalda a mí. Otra vez la escritura en el Nuevo Testamento nos vuelve a recordar que esa actitud produjo un profundo desagrado en el corazón de Dios y nos vuelve a decir, todavía se determina un día hoy, dice Hebreos, si oyeres hoy su voz, la voz de la palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo, dice, no endurezcas tu corazón como lo hizo Israel en el desierto, allá en Meriba, dice, me tentaron, me volvieron la espalda, dice, y estuve airado con ellos 40 años, dice el Señor. Un recordatorio claro de parte de nuestro Dios, pero tal vez la figura más fuerte que yo encuentro en el Nuevo Testamento acerca de la rebelión o acerca de la apostasía son las palabras del apóstol Pedro en el capítulo 2 de su segunda carta. Si bien es cierto, él está hablando ahí de falsos profetas, usted lee esa carta o ese pasaje y se va a dar cuenta que era gente que oyó el evangelio, que fueron partícipes de la iglesia, pero dice, le volvieron la espalda a Dios. Y cuando Pedro se refiere a estas personas, dice que son como un perro que vuelve al vómito y como una puerca lavada, dice que vuelve al barrial. Expresión más dura, expresión más desagradable, pero dice, mejor les hubiera sido no haber conocido a Dios que habiéndole conocido haber hecho lo que han hecho. Repito, está hablando de falsos profetas, de gente que está metida en la iglesia, que está enseñando, dice, herejías, que está hoy tratando de trastornar el camino, enseñando falsedades en la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios. Pero la Biblia dice ahí, a través del apóstol Pedro, lo que yo quiero que usted rescate de las palabras de él, es que es gente que conoció el evangelio, que conoció la verdad, que conoció a Cristo. Y Pedro dice ahí, mejor les hubiera sido no haberle conocido que habiéndole conocido, haberle dejado. Qué duro que es esto, qué fuerte que es esto, mi querido hermano, porque el trato de Dios, déjeme decirle que no es el mismo para un inconverso. Usted y yo como cristianos tenemos una profunda responsabilidad después de haber conocido el evangelio, de mantener nuestra relación con Dios el resto de nuestra vida. Hay una seria advertencia en la Escritura contra aquel que se vuelve contra Dios. Aún en la misma carta a los Hebreos, habla de esta advertencia en este pasaje que yo le leí hace un rato. Pero también nos dice ahí
que a aquel que habiendo conocido a Dios decide apartarse a la vida de pecado, dice, ya no queda más sacrificio por él, sino una horrenda expectación de juicio. Qué duro que Dios tenga que hablarnos de esta manera a través del Evangelio, ¿verdad? Pero por encima de todo esto, mi querido hermano, como un sol que brilla, está el gran amor de nuestro Dios. Si Él nos habla o nos hace estos recordatorios, es por el profundo amor que Él nos tiene, porque la Biblia dice que Él nos anhela celosamente. Somos su tesoro especial. Pero le repito, mi querido hermano, aquel que conoce, que ha conocido a Cristo, que ha conocido el Evangelio, que ha participado aquí de la cena del Señor, que ha participado de su resurrección, de su muerte y de su resurrección, y decide, mi querido hermano, vuelvo y hago la salvedad, y decide voluntariamente apartarse a una vida de pecado, tiene que entender que va a afrontar serias consecuencias, que la Biblia advierte claramente acerca de esto y dice, mejor te hubiera sido no haber conocido el Evangelio que habiéndolo conocido apartarte de él como el perro y como el chancho que se vuelven de su Dios o que se vuelven a la inmundicia. Muchísimo cuidado a la iglesia, mucho cuidado, hermano de Dios. Tenemos un peso enorme de responsabilidad en lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Un peso enorme de responsabilidad a través de la verdad que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha mostrado y de lo que Él ha hecho por nosotros como para a estas alturas del propósito y plan de Dios, irnos a la vida de pecado, volverle la espalda a Dios o abandonarle a Él. Yo quisiera que usted vaya conmigo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Yo le comenté a usted hace un rato, le decía que el principio de la apostasía del pueblo de Israel, el principio de esa apostasía tan terrible que el pueblo de Israel cometió contra su Dios, fue precisamente el dejar de amar a Dios, el cambiar el afecto por Dios y comenzar a amar el pecado, comenzar a amar los ídolos. Me llama la atención profundamente, le comentaba a Dani en estos días que estaba haciendo un estudio profundo y largo de los profetas, de los libros de los profetas, y justamente había llegado ya a Oseas en estos días, y cuando estaba ahí metido en la tranquilidad de la meditación de la palabra de Dios, el corazón, mi querido hermano, francamente, se lo digo, se me conmueve de ver a Dios hablando de esta manera, de ver a Dios humillarse de la forma en que Él lo hace, diciendo al pueblo, ¿por qué me dejaron? ¿Por qué dejaron de amarme? Esas son las palabras que están incluidas en esta carta del profeta Oseas. ¿Por qué? En algunos casos dice la Escritura a través de los profetas mayores, dice, ¿qué mal he hecho yo contra ti para que hayas dejado de quererme? ¿Qué mal he hecho yo contra ti para que me hayas abandonado? Israel le dice, Efraín, como lo llama el Señor, al reino del norte, y a Judá, el reino del sur. Efraín, cuando era un muchacho, dice, yo lo enseñé a caminar. Cuando era un niño, dice, yo lo enseñé a caminar y lo llevé de la mano, dice el Señor, y se volvió a los ídolos. Pues déjalo con los ídolos. Hablando de Israel, del reino del norte, que fue el primero que cayó. Dice, y entre más yo los amaba, más se apartaban de mí. Las palabras de Dios a través del profeta encierran un profundo dolor de parte de Dios, porque Él no quería castigarlos. Cualquier padre aquí entiende eso. Cuando tiene que castigar a un hijo por algo serio, el dolor que representa eso. ¿Verdad, Joa? Tiene que sacar la vara y tiene que castigar por algo serio, el dolor que representa el corazón de un padre. Y Dios le dice al pueblo de Israel, yo no quiero tu mal, no quiero hacerte daño, no quiero.
¿Qué fue lo que te hice? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué rompiste el pacto? ¿Por qué me volviste la espalda? Y parecen resonar en mi corazón cuando leía esta revelación del profeta Oseas, las palabras de Jesucristo en el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando el Señor le da el mensaje a las 7 iglesias, le da unas palabras positivas a la iglesia de Éfeso acerca de la doctrina. Les dice, tienen buena doctrina, han probado a los que dicen ser profetas y no lo son, y eso me agrada. Han echado fuera de la congregación la doctrina de los nicolaitas, también un punto a favor para ustedes, pero tengo una cosa contra ustedes, les dice. Tengo una cosa contra ustedes, que han dejado su primer amor. Vuélvete, le dice, por tanto, ¿de dónde caíste? Vuélvete y arrepiéntete, le dice, y haz las primeras obras, porque si no vendré a ti con juicio, le dice el Señor a la iglesia. Quiero que note la igualdad de palabras, el mismo sentir a través del profeta Oseas, a través de Dios, a través del mensaje de Oseas y los demás profetas, y ahora el apóstol Juan allí en la isla de Patmos recibiendo la revelación de Jesucristo y las palabras a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Eso tengo contra ti, le dice el Señor. Tienes cosas buenas, le dice. Buena doctrina, te has cuidado, dice, has probado a los que dicen ser profetas y no lo son. La iglesia, Jesús le señala los puntos buenos, pero le dice, tengo algo contra ti, le dice, y es que has dejado tu primer amor. Al igual que el pueblo de Israel, al igual que el que decide dejar de amar, él está reclamándole a la iglesia, está muy bonita, tiene buenos cultos, buena alabanza, tiene buenas enseñanzas, tiene buenas actividades, pero han dejado de amarme. Uy, qué triste, qué doloroso escuchar el corazón de Dios decir esto. Haces muchas cosas, vienes a la iglesia, ofrendas, diezmas, predicas, sirves, pero cuando reviso tu corazón, tengo que decirte que noto que has perdido tu amor por mí. Algo que realmente nos invita y tiene que invitarnos a pesarnos interiormente. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Querido hermano, podemos estar haciendo un montón de cosas y creer, autoengañarnos, creer que lo estamos haciendo para Dios. Pero ¿cómo está nuestro tiempo con Dios? ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Pongamos el caso del esposo, aunque sucede de las dos formas, pero pongamos el caso de un esposo que tiene sus ojos puestos en otra persona que no es su esposa. Su afecto empieza a cambiar. Tal vez en la casa no falta nada, tal vez hay provisión en abundancia, pero su corazón ya no está con su esposa, su corazón está con otra persona. Está con otra mujer y la esposa lo va a notar inmediatamente, le va a decir, tú ya no me amas. Pero aquí no falta nada, aquí hay de todo. Sí, pero no me amas. ¿De qué me sirve? Le dice el Señor al pueblo de Israel, tus sacrificios. Me traes sacrificios, dice, pero tu amor, dice, por mí es como la niebla de la mañana, dice, que se disipa. Así es, dice, tu piedad, como la niebla de la mañana que aparece y después el viento se la lleva, dice, así es, dice, me llaman Altísimo y ninguno de ustedes, siquiera uno, me quiere honrar, porque su corazón está lejos de mí. ¿Lo ve? El corazón, otra vez la voluntad, el afecto, que solamente usted en la intimidad de su relación con Dios podrá saber si es genuino y real para con su Dios. Eso es lo que determinará si usted va a permanecer en Él o no lo va a hacer. Nuestro amor, nuestra convicción, nuestras convicciones van a brotar del amor. Nuestras convicciones
van a forjarse en el amor que nosotros le tengamos a Dios. Es allí. Viene a mi mente la película aquella que vimos famosa, Hasta el último hombre. Una persona con profundas convicciones que lo llevó a vivir una vida de héroe, a hacer algo heroico, porque él tenía una convicción en su corazón. Una convicción en su corazón que tiene que brotar de un verdadero amor a Dios. Quiero que vea conmigo, por favor, el capítulo 15 de Juan, para que vea cómo lo expresa nuestro Señor Jesús. En aquella ocasión quiero que imagine que quizá nuestro Señor estaba a la par de un árbol de uvas, ¿verdad? De una vid. Y entonces Él les dice a Él que Él es la vid y que ellos son las ramas. Utiliza esa figura para transmitir el mismo mensaje del que yo estoy hablándoles hoy. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Y ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he comunicado. Y vea el mandato en el verso 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Preste mucha atención al versículo 9, dice, así como el Padre me ha amado, a mí también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. ¿Cuál es el llamado del Señor? ¿Permanecer en qué? Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Notó la cantidad de veces que Jesús menciona el amor aquí? El amor está relacionado a la obediencia, no al revés. El amor está primero que la obediencia. Una obediencia que no va ligada al amor, en realidad no es obediencia, es obligación. Pero cuando usted obedece porque usted ama, la obediencia se convierte en un deleite. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando tu hijo te obedece porque te ama, complace tu corazón. Cuando te obedece porque si no va la chancleta, no es tan agradable, ¿verdad que no? Pero cuando tu hijo te obedece porque te ama, cuando tu hijo dice, yo no voy a deshonrar a mi padre con esto, no podría hacer esto, no puedo yo deshonrar a mi madre, a mi padre, no quiero lastimarle el corazón. Es donde usted recibe esa inyección de alegría en su corazón. Más que por una advertencia, si lo hace, ya sabe lo que pasa. Jesús le dice a los discípulos, les exhorta aquí, les hace un llamado, o nos hace un llamado, y se pone Él como ejemplo, dice, así como yo he permanecido en el amor de mi Padre, y yo le obedezco en todo lo que Él me manda, así les pido a ustedes que permanezcan en mi amor. Y Él explica cómo es que el cristiano demuestra la permanencia en el amor de Dios. Dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Ve la condición? Usted puede decir que ama a Dios, pero si usted no le obedece, usted no le está amando realmente. Si usted está pecando, si usted está viviendo una vida de pecado y dice amar a Dios, en realidad no lo está haciendo. Jesús dice aquí, si me aman,
guarden mis mandamientos, obedezcan lo que yo les digo. Por supuesto que eso implica conocer los mandamientos del Señor, que usted tenga una vida de conocimiento de la palabra de Dios para poder obedecerla, porque no se puede obedecer lo que no se conoce. El solo hecho de amar la palabra de Dios, de interesarse en ella, el solo hecho de alimentarse en ella todos los días, el solo hecho de escudriñar las Escrituras para ponerla por obra, es lo que demuestra que nosotros realmente estamos permaneciendo en Cristo, que estamos permaneciendo en el amor de Dios. Y Él utiliza esta figura, me llama la atención el montón de veces que Él usa la palabra amor, pero se pone como ejemplo Él viene al mundo a ser lo que Isaías llama el siervo de Dios, así lo llama el libro de Isaías, del profeta Isaías, el siervo de Jehová, el sirviente de Jehová. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo, como dice Hebreos, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aún en los momentos más duros de su vida, en el momento cúspide, en el momento más decisivo, le dice al Padre: si es posible, Padre, pasa de mí este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús viene a cumplir al 100%, en una absoluta perfección, el amor a Dios, en una obediencia total y absoluta, para darnos a nosotros el ejemplo y el camino a seguir. Por eso dice: así como yo he permanecido y permanezco en el amor de mi Padre, así les pido a ustedes que permanezcan. Note que el Señor no está diciendo: yo voy a soplar sobre ustedes obediencia, yo voy a ungirlos para que ustedes nunca se aparten de Dios. Más bien es un tema de la voluntad, del corazón, del afecto, que fue lo que Israel desechó para con Dios y terminó, por supuesto, apartándose de Él. Note que todo está ligado. El signo de la apostasía más grande que puede haber es el dejar de amar a Dios. Es el dejar de amarle a Él. Algo que en la vida cristiana, mi querido hermano, se va a notar rápidamente en el alejamiento de la palabra de Dios. Jesús dice: si me aman, permanezcan en mis mandamientos, en mi palabra, para que permanezcan en mí. De lo contrario, solo será de la boca para afuera, como el pueblo de Israel, como Dios le dice al pueblo de Israel: su piedad es como la niebla que aparece y después desaparece, se desvanece. Y dice: es falsa, yo no quiero ese tipo de sacrificios de ustedes, porque no van acompañados del corazón de ustedes, no están acompañados del verdadero amor por mí que dicen que tienen. No es cierto, no me aman. Ustedes se han hecho como lo que ustedes aman. Y termino, mi querido hermano, esta predicación recordándole que en un mundo como el de hoy, donde nosotros competimos con los logros personales, competimos con los negocios, con el trabajo, competimos, mi querido hermano, con los estudios, con el dinero. Hay muchas metas que son buenas, que son agradables, pero nunca pueden competir con nuestro Dios. Jamás deben ser motivo de competencia con el afecto y el amor que nosotros debemos tenerle a Dios. Jesucristo nuestro Señor dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Y Él no miente. Él ha dicho: primero yo, primero el amor a Dios, primero es el afecto a Dios, y todo lo demás te será añadido. Algo que vemos reflejado maravillosamente en la palabra de Dios a través de la historia bíblica. Un Abraham que fue riquísimo, pero para él Dios era primero. Lo que él le pedía que hiciera, él lo hacía. Él salió de su tierra, dice, sin saber a dónde iba. Él vivió adorando a Dios toda su vida, aunque no había tenido el milagro que él anhelaba, y lo tuvo casi a los 100 años. Moisés, David, Daniel, los apóstoles,
Tantas y tantos, dice el libro de Hebreos, que es una nube de testigos, de personas que demostraron que Dios para ellos era primero, que Él estaba primero y que todo lo demás eran añadiduras. Él está primero. Y te aseguro, mi querido hermano, que si pones a Dios en primer lugar en tu vida, que si realmente Él ocupa ese lugar de privilegio en tu vida, en tu relación con Él, algo que tiene que ser demostrado, que no va, nosotros podemos aparentar una piedad, podemos aparentar delante de los hombres que somos muy piadosos y una supuesta relación con Dios, pero eso se demuestra en la intimidad delante de Él, y a Él no vamos a poder engañarle. Él sabe dónde está el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe cuáles son las prioridades que usted y yo tenemos. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste alabanzas en tu casa? ¿Te acuerdas todavía? ¿Cuándo fue la última vez que bailaste delante del Señor de alegría? Un día esto me pescó mi esposa, bailando en la sala, la madrugada. Estaba muerta de risa porque estaba ahí lanzando una canción de Ron Kenoly que se llama Ancient of Days, Anciano de Días. Y la conoces, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste algo hermoso al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que viste un atardecer, que viste la lluvia, que viste hacia alrededor tuyo y viste tu casa, lo que tienes ahí, que viste la despensa, que viste tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que en vez de estar pide y pide y pide y reclame y reclame y reclame, adoraste a Dios por eso que tienes, por lo que Dios te ha dado? ¿Cuándo fue la última vez que le cantaste? Y lo digo como lo dice, o como se lo decimos a un esposo. ¿Cuándo fue la última vez que le cantaste una canción a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste detallista con tu pareja? Un detalle especial para tu esposo, para tu esposa. Pues igual para con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo, un detalle hermoso para Dios? Tienes muchos años de ser cristiano, igual que yo, como para saber qué es lo que a Dios le agrada y le complace. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Lo primero es un corazón contrito y humillado, un corazón rendido, es lo primero. Lo demás, nuestras actitudes, nuestra obediencia, nuestro apego, nuestra alabanza. Ya no podemos traer un animalito aquí, pero podemos sacrificar alabanza a nuestro Dios. Podemos sacrificar alabanza a nuestro Dios. Y termino con el recordatorio que nos hace Proverbios 4. Por sobre toda cosa guardada. Proverbios 4:23 dice: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que mantengamos, mi querido hermano, en todo tiempo encendida la llama de nuestra pasión por nuestro Dios. Esa llama tiene que estar encendida y demostrada en obediencia, demostrada en un apego profundo a su palabra, demostrada en nuestros tiempos de alabanza, de adoración, en nuestro tiempo a solas con Dios y en obediencia al otro montón de mandamientos que Él nos ha dado a través de su palabra. Pongámonos en pie para orar un momento, salir a casa en esta tarde. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Verdaderamente, Señor, separados de ti, nosotros no somos nada, no podemos hacer nada. Por favor, Señor, queremos comenzar por pedirte perdón cuando los afanes de la vida, las ocupaciones,
toman el lugar que merece solamente el tiempo individual y personal contigo. A veces es el cansancio, Señor, a veces es las ocupaciones, el trabajo extenuante, las cosas de la vida, Señor. Pero yo conozco que tú miras el corazón de cada uno de nosotros. Tú miras el corazón y tú sabes perfectamente dónde está nuestro afecto. Nuestro tiempo indefectiblemente demostrará dónde tenemos puesto nuestro afecto, dónde está nuestro amor, porque nuestro tiempo se dirigirá precisamente a aquello que nos atrae, aquello que nos ocupa, aquello que nos apasiona. Hoy queremos decirte, Señor, que no queremos que nada esté por encima tuyo, porque sabemos que tú nos anhelas celosamente. Es esa pasión, y como dice la Escritura, Señor, en el libro de Sofonías, tú nos miras y callas de amor. Ni siquiera puedes decir nada, Señor, cuando nos ves. Así de profundo es tu amor. Dice, el Señor tu Dios está sobre ti. Dice que el Señor callará de amor. Así nos amas. Y a veces somos unos malagradecidos, Señor, pues te damos pequeños sobros de nuestro tiempo. Pero hoy hemos venido aquí, Señor, a decirte que queremos que tú estés por encima, Señor, de todas las prioridades que puedan haber en nosotros. Hoy quiero darte gracias especiales, una acción de gracias especial por Joana, Señor. Quiero agradecerte, Señor, que ella ha alcanzado la meta que tú le permitiste alcanzar en su carrera, Señor, como abogada. Ha alcanzado la meta, Señor, y ahora está solo al frente, Señor. La próxima semana, el próximo sábado, la graduación. Señor, y queremos recibir este triunfo como parte de todos nosotros, porque somos testigos de que la hemos visto, Señor, ser fiel a ti. La hemos visto servir con excelencia y con fidelidad, Señor, y estar presente, Señor, al lado de su esposo, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Esta iglesia, Señor, recibe este triunfo como parte de todos nosotros. Como la palabra lo enseña, Señor, que si alguno se regocija y se alegra, que todos los demás se alegren con él. Este regalo, Señor, lo recibimos de tu parte como un regalo de triunfo, Señor, y como un ejemplo para todos nosotros, de una mujer que luchó, que peleó, a quien yo vi, Señor Padre, al borde del agotamiento muchas veces, durante madrugadas, años luchando, estudiando, preparándose para alcanzar esta meta sin apartarse jamás de ti. Qué mejor ejemplo para esta predicación, Señor, de alguien que supo ponerte y ha sabido, Señor, ponerte a ti en primer lugar. De alguien que ha estado, Señor Padre, al lado de nosotros en esta iglesia, sirviendo, trabajando duro. Trabajando, Señor Padre, en la enseñanza. Trabajando, Señor, en el acompañamiento pastoral. Trabajando en la junta directiva, en las finanzas de esta iglesia con toda excelencia, Señor Padre, y con absoluta transparencia, de lo cual yo soy testigo. Que no ha abandonado nunca, Señor, el servicio. Hoy recibimos este regalo, Señor, como iglesia. Todos nosotros nos alegramos, todos nosotros, porque es parte nuestra, es parte de Rema, de esta iglesia que tú quisiste levantar, Señor, hace tantos años, Señor Padre, sobre la palabra de Dios.
Johanna, te bendecimos. Como iglesia levantamos la mano. Bendecimos tu vida, tu matrimonio, tus triunfos y estudios. El logro que el Señor te ha dado hoy, que te sea de mucho fruto y de mucha bendición. Y damos honor y gloria a Dios por el ejemplo que nos has dado. Damos gloria a Dios por el ejemplo que nos sigues dando. Porque todos nosotros somos testigos de tu pasión por Cristo Jesús. Porque todos nosotros somos testigos de tu fidelidad al Señor. Porque todos nosotros somos testigos de las pruebas que has tenido que afrontar y de cómo en Cristo Jesús has pasado adelante como Israel pasó por en medio del mar. Que el Señor te bendiga y prospere tu vida y tu hogar y tu familia grandemente. Gracias por tu testimonio. Gracias, Señor. El Señor les bendiga, amados hermanos. Tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Mantengamos las medidas. Confiemos en el Señor, pero mantengamos las medidas. Sigan adelante. Que Dios les bendiga. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo y has estado participando en nuestras transmisiones, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.